especial a cada uno de ustedes, a todos aquellos quienes nos siguen a través del aula virtual. En esta ocasión para traerles un tema bastante interesante y que seguramente, muy aparte de enseñarnos lo que es la lectura, ya lo dije, ya lo presenté, nos va a llevar a una profunda reflexión. Preguntas tales como: ¿somos un país que practica la lectura? ¿Le dedicamos dentro de la familia tiempo a la lectura? ¿Cultivamos ese placer dentro del ocio también para poder leer? Estas y demás preguntas a lo largo de esta sesión la vamos a dilucidar. Acompáñenos en esta apasionante aventura, como diría y parodiando a una obra universal, acompáñenos a este país de las maravillas llamado la lectura. Bienvenidos. Sería sumamente interesante que de pronto nosotros no solamente pudiésemos tener una inscripción en una taza como esta que diga "soy adicto a la lectura", o "los amigos son como los libros, no necesitas tener muchos, sino de los mejores". Son frases que eminentemente motivan a la práctica de la lectura, que ustedes como estudiantes y futuros profesionales también lo van a tener que practicar. En el curso de metodología del estudio universitario, posiblemente ya te hayan dicho que la mejor estrategia de estudio, la mejor técnica de estudio, se llama la lectura. Pero vamos a profundizar un poco más. Habíamos lanzado una serie de interrogantes, una serie de preguntas, para poder conocernos cuál es el grado de practicidad de la lectura aquí en nuestro país. ¿Qué opinas tú? ¿Leemos? ¿Y cuánto leemos? ¿Y si leemos, leemos bien? Las estadísticas, que no mienten, nos han señalado que el peruano sí lee. Aproximadamente el 51% de peruanos leen todas las mañanas un diario. Esto contradice seriamente lo que nosotros podríamos decir de que el peruano no lee. ¿Qué más? ¿En casa practica la lectura? Claro que sí. Las redes sociales, a través de los chats, a través del WhatsApp, el Face, el Twitter, entre otros, también le permiten a aquel navegante que pueda leer. Entonces, ¿dónde está el problema? Hasta esta parte ya te pusiste a pensar. ¿Imaginaste dónde está el meollo del asunto? ¿Cuál es la razón por la que en una prueba de PISA, allá por los años 2011, el Perú ocupó un preocupante penúltimo lugar, salvados como algunos países como Bolivia? Si bien es cierto, el Ministerio de Educación a la fecha ha hecho un gran esfuerzo por revertir esto. ¿Pero dónde está el problema? ¿Leemos? Sí. ¿Pero cuál es el problema? Uno es la calidad de material que leemos. Es decir, son materiales que no responden a las exigencias intelectuales. A veces tenemos diarios, los llamados periódicos chicha, que fuera de alimentar, de nutrir nuestro bagaje cultural, fuera de ello están haciendo que nosotros recaigamos en un lenguaje a nivel de la replana, con mucha jerga, jerigonza, que no van a cultivar nuestro lenguaje, que por el contrario van a generar una serie de problemas llamados vicios de dicción. ¿Dónde está el otro problema? Si leemos, ¿qué es lo que pasa? También leemos, pero no comprendemos. La gente suele leer, pero de pronto angustiosamente termina y dice: acabo de leer, he leído, pero no he comprendido. ¿Cuál es la razón de esto? Aquí, sin lugar a duda, la respuesta está en las estrategias que se han utilizado. Leemos sin el conocimiento mínimo, básico, de una estrategia de lectura. Las estrategias de lectura son varias, pero nosotros debemos utilizarla de acuerdo a la conveniencia y, ojo, de acuerdo al tipo de texto. ¿Existen varios tipos de texto? Pues claro que sí. Más adelante nosotros vamos a poder ver que existen cada tipo de texto muy distinto el uno del otro, y cada uno de ellos debe ser atendido por su propia naturaleza. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro problema? En casa hay una práctica de la lectura. Podemos imaginar, de repente tú también te imaginas, papá de pronto leyendo un diario, cualquiera que se te venga a la mente en estos momentos, mamá de pronto leyendo también un catálogo de cosméticos, de perfumería, entre otros. Y por ahí los niños también leyendo lo que les dejaron en las redes sociales. O sea, sí estamos leyendo. Habría que, sin embargo, recomponer la necesidad de leer materiales de calidad. Ahí vamos. Para un alumno universitario es una necesidad intrínseca a su propia naturaleza de ser estudiante que tenga que leer materiales de muchísima calidad. Hay una frase que de repente lo resume todo: si el ejercicio es al cuerpo, la lectura es a la mente. ¿Cómo mantener entrenado nuestro cerebro? ¿Cómo mantener ejercitado nuestro cerebro? A través de la lectura.
Se ha demostrado científicamente, y en esto aportan mucho las neurociencias, que por ejemplo enfermedades tales como el Alzheimer puede ser combatido con lo que vendría a ser de alguna u otra forma la lectura. Pero también hay que entender algo, no es como alguien por ahí dijo equivocada y erróneamente, y nos dio mucha lástima escuchar, de que la lectura por el contrario producía el Alzheimer. Es todo lo contrario. Cuando nosotros leemos, nuestro cerebro está procesando la información y generamos una serie de reacciones electroquímicas al interior de nuestro cerebro, los cuales se van ejercitando. Avancemos un poco más. Si nosotros le llamamos aquí, había una obra que de pronto ustedes recordarán, la han leído de repente durante la infancia, me refiero a Alicia en el País de las Maravillas. Y de pronto decía, bienvenidos al País de las Maravillas. Vamos a parodiar un poco con esto que se llama la lectura. Ese País de las Maravillas es la lectura. ¿Y qué sucede con la lectura? Podemos decir que la lectura es innovar algo que realmente a nosotros nos ha parecido rutinario. Cervantes Saavedra, el autor del Quijote de la Mancha, dice, innovar es hacer de lo rutinario algo extraordinario. La lectura es de todos los días. No se crea que cuando tú estás pasando una calle y de pronto ves una determinada señalización, no estás leyendo. Claro que sí, estás leyendo. Vas a una muestra de museo donde hay una gran cantidad de cuadros. Cada uno de esos cuadros, con la cantidad de mensajes icónicos que tienen cada uno de ellos, ya son de por sí un texto. No solamente pensemos que un texto es una obra literaria. Se me viene a la mente, por ejemplo, Gabriel García Márquez, con sus 100 años de soledad, Crónicas de una muerte anunciada, o de pronto por ahí Oliver Twist, o de pronto más cercano a nosotros, Los perros hambrientos, a nuestro monumental Mario Vargas Llosa, citarlo con La ciudad y los perros. No es solo ellos los textos. Aquello que encontramos en un diario, aquello que encontramos en un documento, aquello que de pronto nos señala la salida de un determinado edificio, eso es un texto, porque de por sí nos está dando un mensaje. ¿Para qué sirve la lectura? Sería una buena pregunta. Algunos de ustedes ya escucharon en la primera parte que les decía que la lectura va a alimentar a nuestro cerebro, lo va a nutrir de conocimiento. Pero también se ha demostrado, a través del estudio científico, ojo, que hace mucho tiempo el cerebro era estudiado como un órgano más que constituía el cuerpo humano. Sin embargo, a la fecha, gracias, una vez más citando a las neurociencias, se está estudiando al cerebro, pero realmente cómo funciona, cómo trabaja, el funcionamiento real del cerebro. Y yendo a la lectura, ¿qué es lo que despierta? Algo que todo profesional necesita, algo que toda persona prácticamente recurrimos. Es una necesidad recurrente. ¿Cómo se llama ahí? La imaginación. Habrán escuchado ustedes que de pronto, cuando una persona lee, de pronto dice, me transportaba imaginariamente hasta ese lugar, estaba leyendo Los perros hambrientos y imaginaba ese lugar por donde vagaba alguno de estos perros, pastando la antuquita, sus ovejitas. Me transportaba hasta ese lugar, sentía el frío, sentía cómo el viento silbaba y golpeaba el licho. Esa es imaginación. O cómo no, haberse sorprendido por una monumental ballena como es Moby Dick, atacando a esta embarcación de balleneros. Esa es imaginación. Y todo profesional lo necesita. Me atrevo a decirte algo. ¿Sabías tú que los profesionales de la NASA son prácticamente obligados a que tengan que leer una obra literaria cada 15 días? ¿Por qué? La respuesta lo tiene. Hay que despertar la imaginación. Esa es una de las grandes bondades que nos puede dar la lectura. Pero que estas imágenes también nos sirvan para ello. Por ejemplo, ¿se puede utilizar la lectura para poder estimular a un pequeño que viene en camino? No solamente el cariño de los papás de por sí, es aquello que lo va a estimular. Si papá de pronto le lee, el niño de pronto capta la voz, escucha, siente el apego. Que no nos sorprenda que este niño más adelante va a ser un asiduo lector. Que no nos sorprenda que esta persona de pronto va a ser una persona con alta capacidad de comunicación. Va a desarrollar ese tipo de inteligencia. ¿Gracias a qué? A que desde que estuvo en el vientre materno, ¿cómo no? Ya se le leía, ya se le decía algo. Y cómo no decir también, la lectura es de por sí el abrazo con la intelectualidad. Nosotros, cuando leemos, estamos captando una parte del saber humano.
¿Cómo no saber de lo grandioso que fue Grecia, la cuna de la intelectualidad? Hemos sabido de un tal Platón, de un tal Aristóteles, de un tal Sócrates. ¿Por qué? Porque hemos hablado, hemos leído y ha llegado hasta nosotros por este documento fabuloso llamado el texto. Entendamos, existía un historiador que nos dio a conocer los grandes acontecimientos que tuvieron lugar en la antigua Grecia. ¿Escuchamos de pronto de la Ilíada? Claro que sí. Hemos sabido y hemos admirado al gran fabuloso héroe griego Aquiles. Él de pronto era una persona que combatía porque sentía que era el presagio y así era su destino. Quien determinaba eran los dioses. El valor, la tenacidad, el coraje de Héctor. ¿Cómo no? Quedó grabado hasta nosotros. Esa muerte que nos conmovió a todos. Héctor siendo arrastrado por el carruaje de Aquiles. ¿Cómo llegó todo eso? Llegó, ¿sabes qué? A través de la lectura. ¿Y por qué? Porque hubieron documentos. Porque hubieron documentos donde se grabó cada una de estas cosas. Eso es el texto. Es un abrazo con intelectualidad. No creo que ningún profesional pueda estar exento de tener que leer. Un físico lee, un biólogo lee, un futuro profesional lee las ingenierías, claro que lee. Y tú también estás invitado a que te aventures por este mundo maravilloso llamado la lectura. Si te sorprendimos hasta esta parte hablando de los beneficios que tiene la lectura, pues sorpréndete un poco más. La lectura tiene grandes beneficios. Pero acompáñame a leer esto. Dice, hacerlo parado fortalece la columna. Boca abajo favorece la circulación de la sangre. Boca arriba es más placentero. Hacerlo solo es rico pero egoísta. En grupo puede ser divertido. En el baño es muy digestivo. En el auto puede ser peligroso. Hacerlo con frecuencia desarrolla la imaginación. Si hasta esta parte estás transpirando y estás pensando algo que no corresponde, sigamos leyendo mejor. De rodillas resulta doloroso. En fin, sobre la mesa o el escritorio, antes de comer o de sobremesa, o en la alfombra, con música o en silencio, entre sábanos o en el closet, hacerlo siempre es un acto de amor. No importa la edad, ni la raza, ni el credo, ni la posición económica. No importa cómo lo hagas, igual siempre sale bien. Estimados estudiantes, de lo que estamos hablando es la lectura. Leer siempre es un placer. Atrévete a compartir esas páginas. Aventúrate también a seguir lo que decía determinados autores. Voy a citar a nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa. De pronto decía que cuando leyó él por propia cuenta Los Tres Mosqueteros, decía: casi en la mitad de la obra ya no eran 3 los mosqueteros, éramos 4, dice Mario Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque se involucró con la lectura, porque de pronto se hizo parte de toda la narración. Cuando ustedes puedan leer, de pronto se van a convertir también como parte de la lectura. Yo recomiendo que podamos empezar, para un lector que está iniciándose, con lecturas que de pronto los podamos realizar en nuestros momentos de ocio. Quizá por ahí un libro de autoayuda, pero el error sería que te quedes tan solo con ellos. Cada vez más la exigencia debe ser mayor. Inicia con algunas obras de mayor exigencia, con algunas obras luego de la especialidad. Te estarás siempre acostumbrando. Y si tú de pronto dices, pero me cuesta trasladar un libro físico bastante voluminoso, te recomiendo que bajes, descargas en alguna app, algunos libros que son virtuales. Y eso sin olvidar que algunas obras literarias hoy, existen autores especializados en ello, escriben sin un final determinado. ¿Saben quién le da el final? Pues sí, lo adivinaste. El final lo da el exégeta, es decir, el lector. De pronto, la Caperucita Roja, si te pareció bastante dramática el final que plantea los autores, ya no puede ser necesariamente así. Ahora tú le puedes dar el final. Atrévete a ser parte, interactúa con los autores. Observen esta parte que me agrada siempre plantearnos. Cuando leemos, no podemos leer de igual manera un texto al igual que otro texto. Cada uno de ellos tiene un cuerpo, tiene toda una estructura. Se le llama la estructura textual. De acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, nosotros podemos definir en una primera parte distribución y orden de las partes importantes de un edificio. Como segundo concepto, quizá podamos decir distribución de las partes del cuerpo o de otra cosa.
Pero esta definición es la que más se acerca, es la que mejor necesitamos. Dice: distribución y orden con que está compuesta una obra de ingenio como un poema, una historia, etc. ¿Cómo se estructura, cómo se ordena, cómo se han planteado las ideas? Y que esto obviamente responde a una planificación. Esa es la estructura textual de un texto. No se escribe al azar. El contenido de un texto se organiza en partes entre las que habitualmente puede establecerse un orden o una jerarquía. ¿Has escuchado alguna vez cuando de pronto dice coherencia? ¿O escuchaste que alguna vez dijeron, esa persona habló pero todo lo que dijo no tiene coherencia? Pues claro que sí. La coherencia es una de las características del texto. Y tiene una prima hermana, se llama cohesión. Coherencia y cohesión. O lo que podríamos decir, forma y fondo. Eso tiene un texto. Vamos a conocer un poco más de esto que llamamos la estructura del texto. De acuerdo a algunas definiciones, podemos decir que el texto es la amalgama de ideas que posee contenido y que tiene forma. Amalgama, por cierto, significa unión, significa mezcla de varias cosas. En este caso, es la unión de ¿qué? De contenido y de forma. Todo texto, por cierto, tiene también otras características. Tiene lo que es el tono y tiene la intención. El tono es el cómo se dice y la intención es el para qué se dice. Si nosotros recurrimos a lo que tanto nos agrada, a lo que tanto nos gusta, que son los poemas, te habrás dado cuenta que cada poema tiene una tonalidad respectiva, que deberíamos de imprimirle en nuestra voz. Si nosotros hablamos o citamos a Manuel Escorza, y en uno de sus poemas dice: jóvenes, no digáis el romance de los niños, hay cosas malas más altas que llorar amores perdidos. Obviamente, ese poema te invita a la reflexión. Ese poema te invita a que cada uno de los jóvenes puedan pensar de que no podemos siempre sentirnos mal por un amor que partió, por un amor que nos dejó. Es el tono de la reflexión el imperante ahí. Pero cuando un tal César Vallejo dice: hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos en posar en el alma, yo no sé. Hay que imprimirle mayor fuerza, porque está hablando de aquellos problemas que de pronto tenemos en la vida cotidiana. Cada poema tiene su propia tonalidad. ¿Y cómo crees que sea el tono que en la última parte del poema monumental, poema 20, Pablo Neruda lo dijo, o Neftalí Reyes Basualdo? Dijo: porque noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Será de otro como antes fue de mis brazos. Es ahí la melancolía, la nostalgia la que impone. Entonces, ese es el tono que nosotros hay que utilizar. Eso, efectivamente, es una de las características que debe de tener todo tipo de texto. Pero ¿para qué se escribe un texto? Se escribe un texto para informar. Se escribe un texto para contar, es decir, hacer una secuencia de hechos. Se escribe también para defender una determinada postura, una determinada idea. Y cómo no, para mostrar lo que tiene algo o lo que tiene alguien. Esas son las características. Cuando un texto se escribe, se tiene que pensar el para qué estoy escribiendo. Y ese para qué responde a esta pregunta, la intención. Y por la intención nosotros diremos que el texto se va a clasificar en lo que nosotros podemos plantear de acuerdo a este diagrama en lo siguiente. Por la intención, los textos se clasifican en texto narrativo, texto argumentativo, texto expositivo y el texto descriptivo. ¿Te recordaste? Es un tema bastante recurrente, es un tema que siempre lo mencionamos, es un tema que desde la misma primaria ya los pequeños lo vienen tocando. ¿Y por qué se diferencian cada uno de ellos? Por el objetivo que se busca en cada uno de ellos. A ver, veamos por aquí. ¿Qué hace un texto narrativo? ¿Qué hace el texto argumentativo? Y no me digan que el pan es pan. Es decir, no me digan que el texto expositivo expone, el narrativo narra, y habríamos que pensar que el argumentativo argumenta. Pues no es así. Te ayudo en esta parte. El texto narrativo cuenta. El texto argumentativo opina. El texto expositivo informa. El texto descriptivo muestra. Vamos a dilucidar cada uno de ellos. Un texto narrativo. Contar, sí. ¿Qué tipo de historia? Puede ser real o ficticia. Cuando de pronto sales con alguien, cuando de pronto estás
sentados frente a una caliente y deliciosa taza de café. Y lanza una pregunta para poder conocer y hurgar un poco de ti. ¿De dónde vienes? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Parte de tu vida, tu biografía. Y tú le respondes y le dices, bueno, pues nací en Huancayo hace unos 30 años, vengo trabajando en la empresa tal, estoy estudiando en la Universidad Roosevelt, quizá, y como has seguido un orden cronológico, y como el personaje principal eres tú, y como hay una cantidad de hechos, eso se merece llamar texto narrativo, que está contando en este caso un hecho real, tu vida, biografía. Pero también habrás escuchado algo así como, y andaba un perro con su grande y carnoso hueso. Cuando de pronto, al pasar por un riachuelo, por encima de un puente, vio en el reflejo del agua lo que suponía era otro perro, y dijo para sus adentros, si es que ladro y rujo, posiblemente me apodere de este otro hueso. Así lo hizo, tonto perro, soltó lo que realmente era suyo por algo ficticio e imaginario. Es una fábula. No creo que un perro piense, reflexione o codicie algo. Es ficción. La narración, por lo tanto, puede ser real o puede ser ficticia. Pero ya mencioné algunos elementos, algunos ingredientes, algunos condimentos que debe de tener el texto narrativo. ¿Cuáles son? Personajes, debe tener hecho y debe de tener un lugar determinado. Avancemos un poco más. ¿Y qué pasa con el texto argumentativo? Nos dice opinar. Y opinar, en buena cuenta, es lanzar una posición, es poner un punto de vista sobre un determinado tema. Obviamente que aquí los temas que mejor se utilizan son los controversiales, son los polémicos, son aquellos que despiertan distintas reacciones, distintas pasiones. ¿Qué opinas acerca de nuestro bajo nivel de lectura? Algunos quizás no estén de acuerdo, algunos de pronto digan que el gobierno tiene la culpa, o algunos de repente le recarguen la culpabilidad a los maestros. Es tu opinión, y cuando lo estés haciendo, obviamente que estás argumentando. Algo de nuestra cotidianidad, algo de todos los días. ¿Por qué no esta tarde te atreves a preguntar a la pareja tuya y le dices, ¿tú qué sientes por mí? Obviamente esta pareja te dirá, pues te quiero, te amo, eres lo más importante de mi vida. En un texto narrativo, eso se llama tesis, que es el punto más importante, pero no te contentes con ello. A continuación, dile, ¿y por qué? La pregunta ¿y por qué? Está requiriendo de ¿qué? Argumentos. ¿Y los argumentos qué son? Razones objetivas para demostrar o sustentar la tesis. No sé qué te vaya a decir. De repente te dirá, bueno, pues acabas de empezar con tus preguntas capciosas, plantéame alternativas, no sé. Pero te tendría que dar razones objetivas de por qué dice tener ese sentimiento hacia ti. Y si lo hace, no sé, tú, estamos pero sí frente a un texto argumentativo. A diario opinamos. ¿Cuál es tu mejor equipo de fútbol? ¿Qué opinas acerca de la política? ¿De cómo está nuestro país? Son temas que siempre estamos en el tintero. Ese tipo de textos los llamamos los textos argumentativos. Plantear un punto de vista. El texto expositivo es quizá el más objetivo entre todos los textos. Es el que lo que plantea dentro de su contenido se puede fácilmente verificar o contrastar con la realidad. Es algo que nosotros vemos en la realidad. Un tipo de texto podría ser el texto de biología, que lo que dice ahí, obviamente, nosotros lo podemos ver en un laboratorio. Lo que plantea un texto de química, tú puedes ir al laboratorio, experimentar con algunas fórmulas suyas y vas a verificar que efectivamente se produce en la realidad. Ese es un texto llamado expositivo. Los textos que están en los periódicos, en los diarios, en los hebdomadarios, en los semanarios, obviamente que también son textos expositivos. Hasta esta parte, ¿tienes las ideas claras? Hasta esta parte, ¿estamos aclarando todas aquellas dudas? ¿Hasta esta parte sabes cómo vas a leer a cada uno de ellos? Pues claro, si te estás dando cuenta que cada uno de ellos tiene una estructura distinta, ¿sería lógico leerlos de la misma manera? Ya te respondiste, dijiste que no, claro, porque no podemos leer, porque cada uno de ellos tiene una propia naturaleza. Me tocaba por último el texto descriptivo. Si tú quieres mostrar algo,
Si tú quieres decir qué partes tiene o cómo es, ese es el trabajo para un texto descriptivo. Tú te sientes orgulloso del lugar donde vienes. Particularmente te diré que me sorprende muchísimo haber visitado un lugar, una tierra hermosísima como es Oxapampa. ¿Qué me podrían decir? Bueno, ¿cómo es Oxapampa? Y yo diría, pues, ceja de selva, el clima como que no es ni tan caluroso ni mucho frío, las parrillas es una cosa fabulosa que podemos comer en este lugar, gente muy amable, de orígenes austro-alemanes. Puedo decir que hay una carretera bastante bien tratada por las cuales podemos llegar, donde se prepara también el guarapo, que es una bebida propia de esta zona, pero su especialidad, vuelvo a decir, es la parrilla. Dije cómo es, dije qué tiene, dije cómo es su geografía. Ese es un texto descriptivo. Tú seguramente estás haciendo que tu imaginación despierte y estás relatando por ahí cómo es el lugar donde naciste. Ese es un texto descriptivo. O en una situación bastante sencilla. Dos amigas se encuentran en una cafetería, volvemos a nuestro ejemplo anterior, y se ponen a chacharar sobre cómo es la pareja de cada una de ellas. Y la otra le dice, pues mi pareja, no te imaginas, es bastante alto, tiene los cabellos ensortijados, de tez trigueña, nació en Huancayo, tiene los ojos bastante claros, y cómo no, es bastante dadivoso, muy caballeroso. Bueno, voy a pensar que estoy hablando de una especie en extinción, pero está describiendo la chica como lo ve a su enamorado. Ese es un texto descriptivo. Y no solamente lo utilizamos para cuestiones geográficas o para lo que vendría a ser una persona, también lo utilizamos para objetos. Cuando de pronto quieres describir cómo es el coche que te acabas de comprar, estás utilizando un texto descriptivo. ¿Te diste cuenta? Los textos han estado más cerca de ti que lo que tú creías. Ojo que los textos no solamente son escritos, también existen los textos orales. Esta clase de por sí ya es un texto oral. Acompáñanos un poco más. En esta parte yo los invito a que cada uno de ustedes, aquellos que nos estén observando, puedan reflexionar un poco a cómo está la vida de ustedes con respecto a la lectura. ¿De que es un ejercicio intelectual necesario? Claro que sí. Pero no solamente lo tengas para ti, compártelo con la familia. Esa es una de las labores que nosotros debemos de hacer. ¿Sabías tú que el cerebro aprende más cuando enseñas? Hay algunos que egoístamente pueden pensar, esto es lo que sé, me lo guardo y lo voy a tener como mi bien más preciado, como el tesoro más escondido. Te equivocas. Compártelo. Anímale a tu mente a contárselo de lo que leíste. Sin lugar a duda, no solo le estás haciendo un bien al receptor, sino que tú estás acrecentando tus conocimientos. Si nosotros pudiésemos reflexionar un poco en lo que decía Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. ¿Cuántas personas has conocido en tu vida que de pronto saben mucho, conocen distintos lugares? Te dicen que Catacaos en Piura es así. Te dicen que Cajamarca por su verdor es incomparable. Nos dicen que la tradicionalidad de Jaof es única, que el chauvinismo, el cariño por la tierra de los arequipeños es sumamente incomparable a nadie. Nos dicen también de la diversidad de Lima. ¿Por qué será? Porque viajaron bastante. Pero tú puedes también saber mucho a través de la lectura. En verdad, una persona se alimentara los viajes y los acompañara con una apasionante lectura, te aseguro que sabíamos bastante. ¿Somos hoy en día capaces de sostener una conversación alturada? ¿Sabemos opinar de política pero de manera concienzuda? A veces damos una opinión muy vaga, muy suelta, sin el sustento necesario. Nos falta leer quizá. Siguiente podemos decir, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Esto de repente me hace recordar a lo que al inicio decíamos, de que no hay mejor nave, no hay mejor avión que un libro para poder trasladarnos imaginariamente por algún lugar. Tú, que has leído 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, queda inmortalizado en nosotros. A pesar de que Macondo es algo soñado, imaginado por este autor, nosotros hemos creído que Macondo sí existía. Y tú también, seguramente que sí. ¿Cómo no?
te has conmovido con algunas de las lecturas. Despertemos la imaginación. No solamente te hace bien a ti, le hace bien a todas las personas con las cuales se puede rodear. Hace unos días veía una ponencia de Pepe Mujica, expresidente del Uruguay. Decía en alguna parte de su alocución que esos vacíos que deja la familia no se los debemos de dejar a los maestros de escuela. Pero entonces analiza, ¿cómo está tu familia? ¿Practica la lectura? ¿Hay un lugar exclusivo para poder leer? El fundador del diario El Comercio tenía una biblioteca dentro de su baño. No estoy diciendo al revés. Estoy diciendo una biblioteca dentro de su baño. Y cada vez que tenía que hacer uso de este espacio de la casa, pues obviamente se topaba con sus libros. ¿Cuántos libros tienes tú? Ya no estoy hablando solamente de esos libros físicos. ¿Cuántos libros digitales tienes descargados? Pero seguramente estos en comparación a la cantidad de chats son ínfimos. Atrévete a leer. ¿Vale la pena que te roben una lágrima, un suspiro, una risa o el aliento si el ladrón es un libro? Los libros tienen distintas tónicas, tienen distintos contenidos. Hay uno esperando por ti. De pronto cuando yo me topo con mis alumnos me suelen decir, ¿qué libro me recomienda? Realmente es difícil recomendar un libro, porque lo que me puede gustar no necesariamente a ustedes también. Así es que inmediatamente les devuelvo la pregunta y les digo, ¿pero cómo qué te gusta? Algunos me suelen decir, me agrada la mitología. Pues les recomiendo, por ejemplo, Corazón de Ulises, de Javier Reverte, un español que de pronto va por todos los lugares que se menciona en la mitología griega. O de pronto, innegablemente, esa trilogía clásica, la Ilíada, la Odisea y la Eneida. Algunos me suelen decir, yo quiero más bien un libro que me invite a la reflexión, o que me motive porque no estoy atravesando un buen momento. Se le recomienda un buen libro de autoayuda. ¿Has leído tú acerca de la vaca? ¿Has leído de quién se llevó mi queso? Entre las muchas obras de autoayuda son aquellas que van destacando. Hay un libro por cada persona. Y cómo no, hay también a quienes les gusta aquellas novelas de terror. Hay quienes dicen, yo suelo ir al cine porque me apasionan las películas de terror. ¿Acaso no hay libros también que tocan esa temática? Claro que sí. Edgar Allan Poe, Asesinato en la calle Morgue, Gato Negro, son algunas de estas versiones. Te va a encantar, te va a agradar. Aventurémonos en este mundo maravilloso. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a nuestra existencia. Cuando cerraste las páginas de un libro, de pronto te dejaron un sabor en lo más profundo de tu persona. Y de pronto dijiste tú, realmente esto hablaba de una realidad que necesitaba conocer. O de pronto dices, este libro toca una parte de lo que yo estoy viviendo. Hay una frase que siempre nos conmueve, hay una frase con la que nos identificamos. Si tú de pronto mantienes una determinada posición, inclusive ideológica, que es necesaria para cada persona, debieras de sustentarla. Es necesario saber por qué pienso así y por qué de pronto soy así dentro de este mundo. Para viajar lejos no hay mejor opción que un libro. Hablábamos de la imaginación. No importa lo ocupado que pienses que estás, debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia autoelegida. Decide tú. Decide ser parte de este mundo apasionante de conocimiento o simplemente meterte en el oscurantismo de la ignorancia. Aventúrate en este mundo apasionado que se llama lectura. Estamos aquí para poder atenderlos. Las sugerencias de algunos libros quizá nos lo pueden enviar en los comentarios de este video y gustosamente nosotros les vamos a poder responder. Muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad.